Esto que estamos escuchando es Papos Blues con Slide Blues. Nos fuimos un poquito al año 1975, si mal no tengo entendido, porque estamos conectados en la entrevista del día de hoy con el escritor de Rock de Acá 3, que refiere la historia de la música entre 1975 y 1980 en Argentina, ¿no? O por lo menos eso tengo entendido. Escritor, periodista, poeta, músico, realizador audiovisual desde hace 30 años, tengo entendido, también fue o conductor o columnista en radio y demás, es decir, de todo. Es un placer presentarles a Ezequiel Ábalos. Bienvenido, Ezequiel. Federico Robeda, Augusto Mazún, te saludamos. Bienvenido a Cluseta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo Bien, andan? ¿Vos cómo estás? Gracias por el llamado. No, gracias a vos por tener el tiempo para nosotros. Dije bien, tenemos, es el Rock de Acá 3. Sí, Rock de Acá 3, en realidad el nombre viene de un programa de radio que tenía en la Rock and Pop en el año 93, hace unos cuantos años. Sí. Y a partir del año 95 empiezo a editar las entrevistas que yo hacía en la radio, y después fui acumulando entrevistas y empecé a tratar de contar la historia del rock en Argentina desde el relato de los mismos músicos que participaron de esos eventos. Entonces ahí es que sale el primer libro, Rock de Acá 1, después el Rock de Acá 2, que abarca, digamos, la primera parte de la década del 70. Ajá. Y hoy estamos festejando la salida del Rock de Acá 3, que estos 3 libros tienen la particularidad que vienen con un CD en datos, en MP3, con todas las entrevistas que tiene el libro. O sea que sería más un audiolibro que un libro solo. Un laburazo. La verdad es que es un laburo de recopilación que yo me pongo a pensarlo y no sé cómo, te juro que no sé cómo lo hace. Con la cantidad de artistas, la cantidad de gente. Aparte, claro, una cosa es escribir un libro, es decir, que te falte o te sobre imaginación para escribir un libro vos, con tu relato, con tu historia, o con lo que quieras escribir, pero que salga de tu cabeza. Y otra cosa es recopilar material. O sea, más allá, aparte de escribir vos tus partes, ¿no? Por supuesto, es claro. un laburo. ¿Cómo haces para...? Vamos a partir de la base. Primero, hablame, claro, vamos a ubicarnos. Primero, ¿cuál es el Rock de Acá 1, el original? ¿Parte desde qué año hasta qué año? El Rock de Acá 1 en realidad nace con un prólogo que intenta contar desde la llegada de la gente de color, esclavizada, bien. fue llegando a América en diferentes partes, y una investigación sobre de dónde venían, porque ya venían con una carga cultural muy fuerte, ya sea de Sierra Leona o sea de los diferentes puntos de África de donde se los esclavizaba y se los traía. No son los mismos negros que llegaron a Brasil del mismo lugar que de los que llegaron a Nueva Orleans. Claro. Son diferentes y tienen particulares, digamos, diferencias, ¿no? Claro. En su base, en su raíz, en su tribu, Estamos hablando de la cultura, de su cultura, la diferencia. Claro, de su cultura. Y desde ahí cómo se sucedió el sincretismo entre los esclavistas, entre los colonos, entre los colonizadores, y cómo se fue haciendo cada uno de los lugares donde fueron accediendo a la libertad, primero, y después a los instrumentos, y después hacer esta música que nace un poco por el siglo XX, ¿no? Después viene el 2, que me imagino que será de ahí en adelante hasta los comienzos del rock nacional. Perdona, el 1 tiene ese prólogo, pero trata de contar la historia desde que llega el rock and roll un poco al país, a través de las películas como El rock alrededor del reloj, claro. Y cómo se fue, cómo le llega esa música a una juventud que no existía como juventud como tal, y donde se fue, digamos, generando música, primero
rock and roll, con las orquestas de jazz y con las orquestas que se iban interesando para hacer estos ritmos en los bailes. Y después como esta cultura penetra en una serie de jóvenes de la época, claro, por lo general nacidos, claro, en la década del 40, y generan los comienzos de lo que después se llamó el rock nacional, claro, la identidad del rock de acá, ¿no? Claro. Ese es el que abarca el número 1 y llega hasta el año 1970, que es cuando de alguna manera llega a formarse las primeras bandas, Manal, Almendra, Los Gatos, y un montón de bandas que venían atrás que empezaban a desarrollar una música propia, ¿no? Es componer, claro, no copiando, sino componer en base a lo que le sucedía en su lugar de hábitat, ¿no? La verdad es que hay mucho por... Es decir, hay mucho por abarcar ya desde la música nada más, por autores, sí, por intérpretes, por estilos, por correlatividad musical, es decir, desde que acá ha empezado, me imagino, el tango, hasta hoy en día nunca ha habido un corte en el tiempo en el que no haya música, inclusive con un gobierno de facto en el medio, o más de uno, en donde se quiso cortar y sin embargo no se ha podido, ¿no? Bueno, justamente el desafío de este libro, del Rock de Acá 3, es que el rock nacional, que tanto había crecido en la primera parte de la década del 70, que había llegado a los estadios como el Luna Park, el Adiós Sui Generis, claro, que estaba creciendo popularmente, bueno, muchos músicos deciden irse del país por las condiciones que se estaban viviendo, por las persecuciones, por las amenazas. Entonces este libro también es el rock de acá, pero también es el rock de allá, porque claro, son claro, todos los argentinos que viajan a México, claro, a Brasil, claro, a Estados Unidos, a Europa, a España, y ya desarrollan sus carreras allí. Graban incluso varios discos y participan de la cultura y desarrollan el rock, sobre todo en España, que era... digamos, estaba como 10 años atrás de lo que nosotros habíamos desarrollado, ¿no? Sin duda. Más allá de la transcripción de las entrevistas que ya tenías hechas, por ejemplo, en el Rock and Pop, ¿cuánto tiempo te llevó desde que lo empezaste, esta tercera etapa, ¿no? Desde que decidiste llevarlo adelante para publicarlo hasta que se publicó? Bueno, esto era un trabajo que tenía en carpeta cuando terminé de hacer la reedición del 1 y sacar el número 2, estaba ahí en carpeta con todas las entrevistas que vengo haciendo hace 30 años, bueno, a raíz un poco de lo que sucedió con esta pandemia, me traje la computadora aquí donde estoy, que es la provincia de Buenos Aires, y me puse a desarrollar el libro y a terminar las últimas entrevistas por este formato, no por WhatsApp o claro, por Zoom o por lo que sea. O sea que el libro contiene entrevistas que hice de las primeras en el año 92 hasta las que hice hasta hace muy poquito, para darle forma a las cosas que me faltaban, ¿no? Algunas cosas que no tenía, como por ejemplo entrevistarlo al ruso Beiserman, claro, que me contara su experiencia con Pajarito Saguri en la murga del rock and roll, y después cómo fueron los comienzos de Memphis. Bueno, antes de darle pase a Augusto y que te siga preguntando, hoy en día te atendieron como en aquel entonces, te respondieron rápido, tuviste que estar persiguiendo a alguno que otro, porque viste que pasa el tiempo y lógicamente uno se va poniendo grande, no va recibiendo tantos ok para entrevistas, para consultas, pasa esto sí, normalmente. ¿Tuviste muchos parates? Bueno. Y te aclaro, el ruso Beiserman estuvo hace un mes acá para la reunión de Memphis. Claro, bueno, también tiene algo que promocionar, entonces salen, viste, a veces sucede eso. Yo cuando lo entrevisté a Beiserman, él está trabajando en un libro propio, ¿no? En un libro de Memphis, un poco con estos aniversarios, y no me costó mucho porque yo tengo los otros 2 libros. Claro. Entonces cuando el ruso vino a la radio, yo estaba haciendo radio en La Tribu, cuando vuelven a tocar con Memphis, le regalo el libro
el rock de acá 1, el rock de acá 2, y le aviso que se viene el 3. Claro. O sea que no, por lo general no tuve problemas. Sí, tuve algunos que no pudieron estar y que, bueno, ya fallecieron y lamentablemente no los pude incorporar al libro. Pero lo importante de este libro no solamente son las personas, sino son todo lo que rodeaba a esta cultura, a este crecimiento. Productores, periodistas. En este libro tienen un papel muy principal lo que fue el Expreso Imaginario con Jorge Pistocchi, con Pipo Lernud, también lo que fue los músicos independientes asociados, Don Vitale y todo lo que fue Mía. Y bueno, son cosas que ayudan y suman a contar un poco esta historia, no solamente desde la canción misma del músico, sino a través de todo lo que tuvieron que pasar para poder hacer sus discos, para poder expresarse, la censura, los viajes. Está, ponerle toda la historia también con Gieco, que es quizá uno de los más amenazados que tuvo el rock en estas épocas, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, la idea era abarcar un poco todo lo que sucedía y en todas partes del mundo también. Ezequiel, y te consulto. Sí. El rock de acá 3, no quiero decir que sea el más completo, pero vos sentiste que es el que más información tuviste que agregar a comparación de tus 2 audiolibros anteriores. Mirá, me pasa que yo soy del 60. Mi primer recital fue el Adiós Sui Generis. O sea que todo lo que es la etapa del rock de acá 1, el rock de acá 2, yo no lo viví de cerca, ni como público, te digo. Claro. Entonces eso sí fue una investigación muy profunda, tratando de recabar información en los músicos, periodistas, en los libros que ya habían sido publicados, y eso. Este rock de acá 3, yo lo viví. Si bien lo viví acá en Argentina, la investigación era a dónde fueron los que se fueron y qué estaban haciendo mientras acá pasaba lo que pasaba. Claro. Y eso fue un trabajo de campo muy grande porque siempre aparecía algo más que no podía dejar de estar en el libro. Tal cual. Y después toda la parte ideológica, política, social y de pensamiento que había en ese momento, que fue todo un desafío también, profundizar desde ahí, porque los músicos más a veces quieren olvidar esa etapa porque no pudieron producir o porque se tuvieron que ir del país o porque no pudieron hacer la que querían, y de alguna manera el crecimiento del rock nacional quedó trunco. Cuando había llegado a los estadios, vos ibas a un estadio y te agarraba la policía y se llevaban a 500, a los mismos músicos, los amenazaban. Era muy difícil, y sobre todo hacer rock, ¿no? Porque también fue una etapa donde la música se amplió el espectro y entró lo sinfónico, entró el jazz rock, entró un montón de cosas que hizo que los músicos tuvieran que aprender su instrumento más profundamente y bueno, y pelar un poco cuando tenían que tocar un poco más virtuosismo, ¿no? Me imagino que si la primera banda que viste en vivo fue Serú Girán, ¿no habrá otra como ella en tu vida? ¿O existen...? No, Sui Generis. Perdón, Sui Generis. Sí. Me imagino que no hay otra en tu vida como primera, como top en el listado de bandas argentinas o solistas. Mirá, no, si bien lo vi y era una música que uno era accesible porque uno podía tocar una canción de Sui Generis en la guitarra y eso sucedía. Cuando empecé a escuchar Pescado Rabioso, me di cuenta de lo que me había perdido. Claro, totalmente. Lo que me había perdido y pero que nunca lo pude ver en vivo, salvo en las bandas eternas. Y la verdad que me quedó una cosa así de no haber estado. Y quizá hoy, bueno, escucho más Pescado Rabioso o Invisible que Sui Generis. Pero no quiere decir que no lo guarde en mi memoria de una manera placentera, ¿no? Por ejemplo,
A mí siempre digo lo mismo, en 28 años de carrera, de correr en la radio, no sé cómo se llama, tampoco quiero llamar, pero sí, de eso, radial, me falta entrevistar a Fito, a Charly, a Spinetta, a Cerati, bueno, Cerati ya me- como los rockeros, ponele, ¿no? A esos me Sí. faltan un poco entrevistar. ¿A vos te faltó alguno? ¿Te quedó alguno más allá de que para ahora no los pudiste sacar como dijiste hace un ratito, pero ya lo habías entrevistado? ¿Te faltó alguno una entrevista que ya no puedo Sí, hacer? me faltó poder entrevistarlo a Miguel Abuelo, Bueno, Miguel, a Federico Miguel Moura. Abuelo, claro, Fede, claro, Yo claro, empiezo, claro, digamos, claro, claro. mi parte periodística de mi vida, Claro. de alguna ¿Luca? manera empieza ¿Luca? con la radio. Claro. A Luca sí, lo veía todos los días, iba a Cero, a Einstein, tenía, digamos, amistad con músicos de esa Qué época. lindo. ¿El Condon Club Pero también? en ese momento yo ni pensaba en hacer un libro sobre la historia del rock. Claro, claro. ¿El Condon Club también? ¿Ese estuviste? ¿A las dónde? fiestas? ¿A las fiestas del Condon Club y eso? Sí, bueno, eso ya más entrado en los 90. Claro, finales de los 80, principios de los 90, claro. Sí, toda esa época la viví de a pleno, pero sobre todo yo viví mucho la época de los comienzos del punk, los comienzos del rock, Principios en la de los época 80, de Cero, claro. de Einstein, Claro. de por amistades, digamos. Yo también hice una película, un cortometraje con Pipo Chipolati que se llama Operación Norte. Claro. Era parte de esa movida, hice una película con la Organización Negra en 1987 sobre su obra que hicieron en Cemento. Estaba metido en el rubro, pero desde otro lugar, desde un lugar más de... Yo era el que filmaba, el que llevaba la cámara de video, Claro. el que, Sí, el que estaba disfrutando ahí de las puestas en escena. Qué envidia, Agus. Ezequiel, y bueno, la pregunta que creo que los oyentes se estarán haciendo, ¿va a haber un rock de acá 4? ¿De los 90 a los 2000 o hasta el 2010? Y... Bueno, del 80 en adelante. Sí, Mirá, del 80 en adelante. espero que me alcance para hacerlo. En principio estoy disfrutando que me costó Sí, mucho no, y sobre seguro. todo porque es una época no muy comercial, Claro. por decir así. Yo arranco con el libro de los 80 y sé que viste, mucha gente ya conoce esa historia, pero aparte le encanta Los Abuelos de la Nada, le encanta esa música, Los Redondos, todo lo que nació en esa etapa. En cambio que es del 75 al 80, es muy poco comercial en cuanto a, salvo Serú Girán o específicamente Los Regresos de Almendra, pero después no hay grandes discos editados en esa época, por lo que sucedía, ¿no? Dos cositas para dejarte tranquilo ya. Perdóname, esto viene quizás un poco a título personal. No siempre tengo la oportunidad de hablar con grandes de la radio de los 90 y para mí así lo fue. ¿Qué cosas no podés contar de todas esas anécdotas con músicos que has pasado y que te las guardás para vos? Si es que podés decirnos alguna. Y después, por otro lado, ¿qué fue vivir en los 90 la rock and pop? Porque la rock and pop fue desde que empezó a mitad de los 80 hasta fines de los 90, una líder en FM, en rock, en música, bueno, entre lo que se puede decir. Bueno, la rock and pop me llega en un momento que yo estaba empezando a hacer las entrevistas con la idea de presentar un proyecto de radio de rock nacional. Claro. Llego a la rock and pop a través de promocionar el estreno de la película de la Organización Negra, y allí conozco a Conrado Geiger, con quien después hicimos el programa de radio rock de acá. Era todavía la etapa de la radio donde uno, en la avenida Belgrano, donde la radio era súper abierta, y a mí me encantaba porque uno hacía radio y de pronto venía gente que te estaba escuchando y se sentaba en la sala y se ponía a escucharte y a hablar. Era una cosa muy interesante en ese momento la rock and pop, en el sentido de
de nada burocrática, ¿no? Sí, sí. Era todo muy abierto, vos veías a todos, estabas con todos. Palo y a la bolsa, claro. No era que vuelta. Claro, y el acceso, ¿no? También a poder... bueno, fue la época que vinieron los Rolling Stones. Claro, por eso te digo, por eso agarraste unos años tremendos. La radio. No. Fue increíble, realmente me tocó estar en un muy buen momento de la radio, de mucha popularidad y coincidiendo también el éxito de lo que fue el revival del rock nacional a través de la película esa, Tango Feroz. También. ¿Y qué nos contarías de...? Fue volver a escuchar esa música gracias también a que empezaba a salir en CD, porque los discos ya estaban todos rayados. Ya está, sí. Entonces fue todo un revival muy interesante para mí y eso me dio las ganas de un poco de investigar de qué es lo que había pasado realmente. En el caso de este libro, te digo, puse todo lo que había que poner, no me guardé nada. Bien. No hay ninguna cosa oscura acá. Sí, nada para no contar, época, para tener que ocultar. Más allá de todo lo que se vivía con la dictadura, ¿no? Claro. Pero no, sí. Te deseo... te manda Fabio Escaturquio saludos también, ¿eh? Te manda, dice que es un gran conocido, amigo tuyo, o gran conocido. Sí, totalmente, sí, son grandes sus libros también de Arcoiris y también. Que me sirvieron también de referencia para escribir porque bueno, ya les llegará a ustedes el libro, pero dale, tranquilo, y se agradecerá. Hay un montón de libros que ayudan, ¿viste? A juntar información, ¿no? Y Fabio sacó, tiene el libro con Javier Martínez, sí, el de Arcoiris, la verdad que Gustavo es un gran investigador, ¿no? Y que esperamos la película de Arcoiris en breve. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos has brindado. Yo particularmente como un gustoso y consumidor de mucha música, te agradezco también que sigan apostando a escribir sobre el rock, sobre la música, porque no es solamente para escucharle que pase de moda, es para tener libros y leer. Dice mucho de la cultura argentina. Así que te agradezco el tiempo, el espacio que nos has brindado y te deseo mucho éxito. Ojalá nos podamos cruzar más adelante. A ustedes, recuerden que el libro se consigue en los kioscos de revistas de Capital. Y la intención es distribuirlo en el verano en el interior del país o Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. ¿Por qué editorial Mendoza. está editado? Yo soy la editorial, se llama El Encuentro Editorial. Bien. Son todos libros que tienen que ver con una colección Rock de Acá, que ya lleva 25 libros editados. Ajá. Y bueno, ya lo estoy distribuyendo yo y también lo mandé a fabricar a una imprenta recuperada como Chilavert y lo estoy distribuyendo en kioscos porque tuve muchos problemas con distribuidores de librerías y bueno, por ahora estoy saliendo en kioscos de revistas hasta que encuentre algún distribuidor honesto para las librerías. Qué difícil tu búsqueda, pero la vas a encontrar. Lo último, una canción del 75 al 80 para cerrar esto. Qué difícil. Mirá, la más difícil, esa sí que para mí sería muy difícil. A mí me sería muy difícil. Contra las cuerdas. Pero sí pondría una de Invisible, sí pondría una de Cerú. Sí, pondría una de Morris. Bueno, ahí está. Por lo menos tenemos... Morris, aunque estaba en España, ¿no? Sí, que hizo furor también en España. Hizo nacer el rock en español allá, básicamente. Claro. Gracias, y sí pondría alguno de esos inéditos de los Redonditos de Ricota cuando tocaban en la Sala Montserrat. Yo creo que Juana se fue ya, cuando dijiste Invisible, ya estaba buscando Invisible. Conociéndola, yo creo que ya fue para ahí. A ver si me equivoco. Gracias, te mando un abrazo muy grande. Ojalá nos vamos a conocer. Gracias a ustedes, un abrazo, muchas gracias. ¡Fua! ¡Luis Alberto Spinetta! Era Ezequiel Álvarez.
Rock de acá es la historia del rock en Argentina entre 1975 y 1980, contada por sus protagonistas y entrevistados personalmente por Ezequiel Ábalos. Con prefacio de Daniel Ripoll, este audiolibro incluye un CD en MP3 con los testimonios de más de 70 músicos, periodistas y productores de la época. Desde el jueves 19 de octubre en kioscos de diarios y revistas de Capital Federal a 9.000 pesos.